Dicen que la historia la escriben los vencedores, y pocas veces una victoria fue tan cuidadosamente escrita como la de Roma sobre Egipto. Entre las arenas del Nilo y los mármoles del Senado, nació una de las leyendas más poderosas de todos los tiempos. Una mujer convertida en mito. Una reina transformada en monstruo. Cleopatra, la última faraona, la enemiga de Roma, la hechicera del Nilo. Pero ¿qué tanto de lo que sabemos sobre ella es verdad? ¿Y cuánto fue propaganda? Una construcción política diseñada para justificar una guerra y borrar a una mujer incómoda. Porque detrás de la historia que nos contaron, se esconde otra, más oscura, más humana, más peligrosa. Cómo Octavio manipuló su imagen para justificar la guerra. Roma, una ciudad construida sobre el poder y las apariencias. Y nadie comprendió mejor el arte de las apariencias que Octavio, el joven heredero de Julio César. Tras la muerte de César, Roma quedó dividida. Por un lado, Marco Antonio, el poderoso general y antiguo aliado, y por el otro, Octavio, ambicioso, frío y calculador. Ambos sabían que solo uno podría gobernar. Pero Octavio también sabía algo más. En una guerra política, la imagen lo es todo. Marco Antonio, en su alianza con Cleopatra, había dado a Octavio el arma perfecta. Una reina extranjera, envuelta en seda y oro, reina de un imperio que durante siglos había hecho temblar a los faraones y a los dioses. Para el pueblo romano, eso era una amenaza. Y Octavio lo aprovechó hasta el último detalle. Comenzó una campaña de desprestigio sin precedentes. Los heraldos recorrieron las calles con proclamas que describían a Cleopatra como una reina de brujería, una mujer que había corrompido la mente y el honor de Marco Antonio. En los foros, los poetas escribían versos donde ella aparecía como un monstruo oriental, una mujer que usaba perfumes exóticos, venenos y hechizos para someter a los hombres. Y en los discursos del Senado, Octavio se presentaba como el salvador de Roma, el único capaz de liberar a su pueblo de una amenaza extranjera. En realidad, Marco Antonio y Cleopatra no habían declarado la guerra a Roma. Su conflicto era con Octavio personalmente. Pero él manipuló los hechos, convenció al Senado de que no era una disputa entre romanos, sino una guerra entre Roma y Egipto. Entre la virtud y la corrupción. Entre la luz del orden romano y la oscuridad del Oriente. De ese modo, Octavio transformó una guerra civil en una cruzada moral. Una narrativa perfecta. Marco Antonio, traidor. Cleopatra, la hechicera del mal, y él, Octavio, el defensor del honor de Roma. Fue una jugada maestra de manipulación política. Mientras Cleopatra era pintada como un monstruo, Octavio construía su propio mito, el del hombre que restauró la pureza de la República, el héroe que derrotó no a un ejército, sino a una mujer peligrosa. Y cuando todo terminó, cuando Cleopatra y Marco Antonio cayeron, Roma celebró no solo una victoria militar, sino una victoria narrativa. Octavio emergió como Augusto, el primer emperador, y Cleopatra fue reducida a un mito de pasión, locura y muerte, una mujer borrada por las palabras de su enemigo. La construcción de la leyenda negra. Bruja, hechicera, enemiga de Roma. Con Cleopatra derrotada en el campo político, Octavio sabía que aún debía vencerla en el campo más importante de todos, la memoria. Y así comenzó la fabricación de una de las campañas de propaganda más poderosas de la historia, la leyenda negra de Cleopatra. Roma necesitaba un villano, y no uno cualquiera, sino uno que justificara el derrumbe de Marco Antonio y la expansión del nuevo orden imperial. Cleopatra, mujer, extranjera y poderosa, era el blanco perfecto. Los escritores al servicio de Octavio la retrataron como una bruja, una tentadora, una enemiga de Roma que había usado sus encantos para destruir a uno de sus más grandes generales. El mensaje era claro: Marco Antonio no había caído por ambición, ni por errores estratégicos. Había sido víctima de una mujer perversa, de un hechizo oriental que lo desvió del camino del deber y del honor romano. Así, Cleopatra fue despojada de su humanidad. Ya no era una reina culta, políglota y estratega, sino una figura mítica que simbolizaba todo lo que Roma temía del Oriente: el lujo, el placer, la decadencia y el poder femenino. Los poetas y cronistas repitieron su nombre con desprecio. Horacio la llamó el monstruo fatal del Egipto embriagado.
Plinio el Viejo escribió que su belleza era veneno y su voz, un conjuro. Y los discursos de Octavio ante el Senado insistían en que Roma debía purificarse del embrujo oriental. La propaganda fue tan eficaz que incluso las monedas se convirtieron en armas. En una cara, Octavio, el salvador de Roma. En la otra, una serpiente o una esfinge, símbolos que aludían a Cleopatra y su supuesto poder oscuro. La imagen quedó grabada, literalmente, en la moneda de la historia. Pero tras cada palabra, cada retrato distorsionado, se escondía un propósito: eliminar la idea de que una mujer podía desafiar a Roma. Cleopatra no fue odiada solo por ser egipcia, sino por haber demostrado que podía pensar, negociar y gobernar como cualquier hombre de su tiempo. El relato romano convirtió su inteligencia en manipulación, su liderazgo en brujería y su ambición en locura. Así nació la Cleopatra que sobrevivió durante siglos, la hechicera, la seductora, la enemiga de la civilización, una máscara cuidadosamente colocada sobre el rostro de una reina real. Lo que la historia borró y lo que los romanos quisieron que creyéramos. Durante siglos, la historia de Cleopatra fue contada con la voz de sus enemigos. Los cronistas romanos escribieron los capítulos, los poetas adornaron las mentiras, y la humanidad de una reina se desvaneció entre los mármoles del imperio. Roma quiso que la recordáramos como una mujer peligrosa, una seductora que arrastró a Marco Antonio a la ruina. Pero esa imagen, la que nos llegó a través de Plutarco, Dion Casio y otros historiadores romanos, no era más que el reflejo de una estrategia política, una narrativa escrita para justificar la conquista de Egipto y la ascensión de Octavio como emperador. Lo que la historia borró fue a la Cleopatra real, la reina que hablaba 7 idiomas, la mujer que negoció con Roma en sus propios términos, la gobernante que impulsó la economía egipcia, fundó escuelas, estudió astronomía y medicina, y que incluso, según algunos relatos, escribió tratados sobre farmacología. Cleopatra no fue una figura pasiva en los brazos del poder, fue el poder mismo. Pero para Roma, aquello era imperdonable. No podían permitir que una mujer extranjera, una reina oriental, quedara como símbolo de resistencia ante el nuevo imperio. Así que la borraron. Reescribieron su historia, cubrieron su memoria de mitos y veneno, y nos legaron una versión distorsionada, la de la reina fatal, la de la hechicera del Nilo. Sin embargo, la verdad sobrevivió entre los fragmentos. En los templos donde su nombre fue tallado en piedra, en las monedas egipcias que aún muestran su rostro con orgullo, y en las crónicas extranjeras que la describen no como un monstruo, sino como una mujer culta, carismática y extraordinariamente inteligente. Los romanos quisieron que creyéramos que Cleopatra fue el fin de Egipto, pero quizás fue al contrario. Quizás Cleopatra fue el último intento de Egipto por sobrevivir a Roma. Una reina que eligió morir antes que desfilar encadenada en el triunfo de su enemigo. Y aunque Octavio ganó la guerra, Cleopatra ganó algo que ningún emperador logró jamás: la eternidad del mito. Porque al final, las mentiras de Roma se desvanecen, pero el nombre de Cleopatra sigue brillando, como una llama que el tiempo nunca pudo apagar. Lo que Roma quiso borrar, la historia lo convirtió en leyenda. Roma la llamó bruja. Los poetas la llamaron monstruo. Y los vencedores la pintaron como la causa de la caída de un hombre. Pero Cleopatra fue más que un mito forjado en la propaganda. Fue una estratega, una reina, una mujer que desafió al imperio más poderoso del mundo, y que pagó el precio más alto por hacerlo. A través de los siglos, su historia fue distorsionada, sus palabras silenciadas, su rostro reemplazado por las sombras del prejuicio. Sin embargo, cada fragmento que sobrevive, una inscripción, una moneda, un eco en la arena del Nilo, parece susurrar una verdad que Roma no pudo enterrar. Cleopatra no fue destruida, fue inmortalizada. Su caída marcó el fin de una era. El Egipto de los faraones desapareció, y en su lugar nació el Imperio Romano. Pero incluso en su muerte, Cleopatra logró lo imposible: seguir siendo más recordada que sus conquistadores. Y así, mientras Octavio se convirtió en Augusto, y los templos de Egipto fueron cubiertos por el polvo del tiempo, la figura de Cleopatra siguió viva, esperando quizá que un día la verdad vuelva a salir a la luz. Porque si Roma escribió su historia, el desierto aún guarda sus secretos. ¿Murió realmente Cleopatra por su propia mano, o su final fue tan manipulado como su historia?
¿Dónde descansa hoy la última faraona del Nilo? ¿Y qué nos diría si pudiéramos escuchar su verdadera voz?